Hola chicos, en el día de hoy vamos a ver reflexión en el plano cartesiano. Entonces comenzamos con la definición. Entonces, definición. Una reflexión es una transformación que actúa como un espejo. Entonces, ahí tenemos un espejo que actúa en el intercambio de pares de puntos que están a los lados exactamente opuestos en el eje de reflexión. En este caso tenemos una imagen, perdón, un objeto, un eje de simetría y una imagen, ¿no? Entonces, tres conceptos rápidos. Entonces, primero, la definición nos dice que hay un eje de simetría o un eje que actúa como espejo. Al frente tenemos un objeto, en el lado opuesto tenemos una imagen que es el reflejo. En pocas palabras, un joven está mirando en un espejo y ve un reflejo. Eje de simetría. El eje de simetría es una línea imaginaria, en este caso, como actúa como espejo, una línea imaginaria en el cual tenemos un objeto y un reflejo. Ese reflejo se llama imagen, ¿no? Entonces, tenemos tres conceptos: eje de simetría, objeto, imagen, ¿no? Recuerden que el eje de simetría es una línea imaginaria, es decir, no existe, pero sí nos da el movimiento de reflexión. Del objeto al eje de simetría tiene una misma distancia que del eje de simetría a la imagen. Para quedar más específicamente, entonces el eje de simetría cumple dos condiciones en el plano cartesiano. Primero, entonces, vamos a ver los tres elementos de simetría: objeto A, B, C. Tenemos un objeto, el objeto tiene A sola, B sola y C sola en los puntos de coordenadas. Tenemos un eje de simetría y tenemos una imagen. Esta imagen se nombra con A', B' y C'. Depende de las letras que hayan acá. Por ejemplo, si esta es una Z, sería Z'. Si esta es X, X'. Si es Y, Y'. ¿Listo? Entonces, tenemos dos condiciones. La primera, que el punto del objeto o de la imagen es la misma distancia. Es decir, que esta misma distancia del eje de simetría al objeto, al punto A, es igual que del eje de simetría a A'. ¿Listo? Igual que en el B. La distancia del eje de simetría a B es la misma distancia que el eje de simetría a B'. Igual que en el C. Entonces, del eje de simetría a C es la misma distancia que del eje de simetría a C'. ¿Listo? Por ejemplo, si tenemos aquí dos cuadritos, aquí va a haber dos cuadritos. Y aquí hay 5 cuadritos, y aquí, acá, va a haber 5 cuadritos. Igual acá, si va a haber dos cuadritos, hay dos cuadritos. Entonces, tenemos que tener en cuenta la posición del eje de simetría. Entonces, hay 4 diferentes posiciones. La primera dice, si el eje de simetría es horizontal, se nombra con Y. ¿Por qué con Y? Porque el eje de simetría es horizontal, entonces va a cortar al eje Y. Este es el eje Y, este es el eje de simetría horizontal. ¿Sí? Entonces, eje de simetría es igual, Y igual a un número. Ese número es donde va a cortar en el eje Y. En este caso, sería Y igual 4. Si digamos, está más abajo. Entonces, el eje de simetría es horizontal, con Y igual menos 6. ¿Listo? Eso es cuando es horizontal. Entonces, cuando es vertical, va a comenzar con el eje X, porque ese es donde va a cortar. En este caso, es vertical,
se nombra x igual y el número donde se corta. En este caso sería menos 5. O si no, a este lado. Entonces, es vertical, comienza con x, igual el número. ¿Qué número? En este caso, 5. ¿Listo? Entonces, recordemos otra vez. Si es horizontal, empieza con la letra y el número, en este caso, es 3. Entonces, si la imagen está, si el objeto está acá, la imagen estaría abajo. Si el objeto está acá, la imagen sería arriba. ¿Listo? En el caso de vertical, entonces, recordemos, vertical, en vez de comenzar con la letra X, igual un número. ¿Qué número? En este caso, menos 7. Si el objeto está acá, se refleja de este lado, al lado opuesto. Si el objeto está acá, se refleja al lado opuesto de este lado. ¿Listo? ¿Claros con los dos primeros? Existen otros dos que son diagonales crecientes. ¿Qué es una diagonal creciente? Significa que va hacia arriba. Entonces, de un punto hacia arriba. ¿Listo? Entonces, esto va a ser diagonal. Y dice que es creciente que pasa por el origen. O sea, acá. Significa que se va a cortar en X y en Y. En este tipo de línea siempre va a ser de esta manera. Y igual X. X es positiva, por lo que va la línea hacia arriba. Se va creciendo. Es decir, que va creciendo. ¿Listo? Entonces, la cuarta es decreciente. Diagonal hacia abajo, disminuyendo, decrece, o sea que va hacia bien abajo. Entonces sería de esa manera. Entonces se nombra y igual menos x. Entonces, como y se deja igual, pero la x es la que le da posición. Si es hacia arriba o si es hacia abajo. Si es hacia arriba es creciente, si es hacia abajo, decreciente. ¿Listo? Entonces, tenemos un ejemplo. Dice, dado el cuadrilátero con coordenadas A, 2,-1, B, 0,3, C, -2,-1 y D, 0,-3, con una reflexión de x igual 3. Indica las coordenadas finales del movimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar el cuadrilátero. Entonces, punto A nos dice que es 2 en x menos 1 en y. Entonces, ahí ubicamos el punto A. ¿Listo? Vamos para el punto B. Entonces, nos dice que es 0, 0 en x y 3 en y. Significa que va hacia arriba. Listo. Ese es el punto B. El punto C nos dice que es menos 2 en x, significa que va a la izquierda, y menos 1 en y, o sea, abajo. Listo. Ese es el punto C. El punto D nos dice que es 0 en x, 0 en x, o sea, no se va a mover ni a la derecha ni a la izquierda, y 3 negativo en y, o sea, hacia abajo. Listo, ahí tenemos las coordenadas A, B, C y D. ¿Listo? Luego unimos las coordenadas.
ahí tenemos la figura. El cuadrilátero con coordenadas A, B, C y D. ¿Listo? Segundo paso, ubicar en la reflexión, el eje de simetría. Entonces el eje de simetría dice que comienza en X. ¿Qué quiere decir esto? Si comienza en X, es decir, que se va a cortar en el eje X. Por lo tanto, si se corta en el eje X, es vertical. Vertical en el valor 3 positivo. Entonces buscamos en el eje X3 y ubicamos el eje de simetría. ¿Listo? Entonces X, porque cortan el eje X, y el numerito donde va a cortar. Y pasamos el eje de simetría. Entonces en este caso es vertical. Siguiente paso, vamos a ubicar los puntos de reflexión, es decir, los puntos de la imagen. Entonces vamos a ubicar. ¿Cómo vamos a ubicarlos? Contando. Entonces tenemos del punto A al eje de simetría hay 1, entonces contamos del eje de simetría a la imagen o a la A', que es la que estamos ubicando, una unidad. Es así, ubicamos A'. ¿Listo? Para B, entonces contamos cuántas unidades hay. 1, 2, 3, contamos 3. 1, 2, 3. Ahí ubicamos B'. ¿Listo? Para el punto C, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el eje de simetría, y del eje de simetría al punto C', entonces hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ubicamos el punto C'. Por último ubicamos el D'. El D'. Contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese sería el punto D'. Por último, unimos las rectas. Los lados de la figura. Listo. Ahí tenemos la reflexión. Entonces, por último, nos dice que necesitamos hallar las coordenadas de A', B', C' y D'. Entonces, nos ubicamos en A'. Entonces, A' nos dice que en el eje X es 4 y en el eje Y menos 1. Entonces, 4, menos 1 en la primera coordenada. Para ver, entonces miramos en X 6 y en Y 3. Entonces, quiere decir que es 6, 3. En el C, entonces, en X sería 8 y en Y menos 1. Entonces, 8, menos 1. Y el D nos dice que es 6, menos 3. Es 6, menos 3. Listo. Ahí terminamos nuestro ejercicio. Repetimos. Primer paso, ubicar los puntos, o sea, graficar la figura que nos dan. Segundo paso, reflexión. ¿Cómo va a ser el eje de reflexión? En este caso, X, como es X, es vertical. Entonces en el eje X se va a cortar en 3. Entonces contamos de 1 a 3 y pasamos la línea vertical. Luego ubicamos la imagen. Para ubicar la imagen contamos cada punto hasta el punto de reflexión, hasta el eje de reflexión. 1, 1. 3 unidades, 3 unidades. 5 unidades, 5 unidades. 3 unidades, 3 unidades.
Luego trazamos la figura y por último indicamos las coordenadas. Entonces, A, 4 menos 1, B, 6, 3, C, 8 menos 1 y D, 6 menos 3. Listo. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias y nos vemos